Desde tiempos remotos, el mar siempre ha sido un misterio aún para los que han pasado toda una vida en él. Las historias de los marineros han sido herencia de siglos. Incluso las anécdotas más terroríficas contadas han sucedido en alta mar. Y es que el medio de transporte más antiguo sigue siendo hasta el día de hoy tan importante como místico. Los barcos han sido instrumentos de economía, desde las importaciones y exportaciones hasta conflictos bélicos y conquista de tierras. Los piratas saqueaban otros barcos, quitando a tripulaciones todas sus pertenencias. El siglo XIX fue sin duda una época importante para las embarcaciones en cuanto a exploraciones se refiere. Y fue justo en 1872 que dejó uno de los mitos más fascinantes y misteriosos que, hasta la fecha, no ha podido ser esclarecido. La embarcación Mary Celeste era uno de esos navíos destinados a la comercialización, en concreto, transportar alcohol de Estados Unidos hasta Europa. Su capitán Benjamin Briggs, como todo un marinero, solía escribir en su diario todo lo que acontecía previo a un viaje tan largo. Fue el 3 de noviembre de 1872 cuando el comandante Briggs le envió una carta a su madre contándole que partirían rumbo a Génova. 4 días más tarde, partió desde Nueva York para cruzar el mar Atlántico junto a Sara, su esposa, su hija Sofía y 7 marineros más. Se sabe que durante 2 semanas las tormentas y el oleaje hicieron de las suyas, pero Briggs, en su diario, escribía que todo, hasta ese momento, marchaba en orden. A pesar de ello, el puerto genovés esperó para esas fechas el arribo de Mary Celeste. Sin embargo, esto nunca sucedió. Durante días esperaron, pero ni la mercancía, ni el capitán Briggs, ni su familia, ni los 7 marineros aparecieron. Fue un 5 de diciembre, a casi un mes de la partida de Mary Celeste, cuando un barco canadiense llamado Dei Gracia, que transportaba petróleo, se encontraba navegando entre las Azores y la costa de Portugal, precisamente rumbo a Génova, cuando se escuchó el grito de un marinero señalando un barco a la deriva. Era un barco fantasma naufragando a unos cuantos kilómetros de distancia. Entonces, el capitán David Morehouse, junto a su primer oficial Oliver Deveau, sin hablarse y mirándose entre ellos, supieron que se trataba de Mary Celeste. Rápidamente el capitán ordenó acercarse para ofrecer ayuda, sin embargo, cuando llegaron el escenario era irreal. Las velas estaban en malas condiciones, parcialmente colocadas y algunas faltaban. La escotilla principal estaba asegurada, pero las de la proa y la popa estaban abiertas con sus tapas arrojadas lejos de ellas. Pero no había nadie ahí. Las pertenencias aún estaban en los camarotes. El único barco salvavidas no estaba. En la bodega se encontraron con casi 1 metro de agua, pero nada alarmante como para abandonar el barco. Entonces supusieron tal vez un motín pirata, pero dentro de la embarcación, los 1,700 barriles de alcohol estaban intactos, al igual que los suministros para más de 6 meses. Morehouse inspeccionó el camarote de su colega capitán, donde halló artículos personales esparcidos por la cabina, incluida una espada envainada debajo de la cama. Pero sorprendente fue que faltaba la mayoría de los papeles del barco junto con los instrumentos de navegación de Briggs. El Mary Celeste era oficialmente un barco fantasma. Morehouse llevó al Mary Celeste a Gibraltar, que quedaba a unos 1,100 kilómetros de distancia. Según la ley marítima, quien rescata una nave perdida debe recibir una recompensa dependiendo el valor del buque y la carga, y la indemnización también estaba sujeta al grado de peligro del rescate. Es por eso que con el pasar del tiempo, esta acción despertaría sospechas en contra de Morehouse. A pesar de las diversas investigaciones, jamás se hallaron pruebas concretas. Hipótesis desde un motín de la tripulación
hasta criaturas sobrenaturales, pasando por catástrofes climáticas y asaltos piratas. Pero todas fueron desestimadas con el pasar del tiempo. El 23 de diciembre de 1872 comenzaron las primeras indagaciones a cargo de John Austin, un agrimensor de embarcaciones. Su estudio detalló que la nave no tenía daños por mal tiempo ni había estado involucrada en una colisión. Una hipótesis que cobró fuerza fue la de un maremoto, que podría haber causado una fuerte turbulencia en la superficie que dañó la carga, liberando vapores tóxicos, y el temor de una posible explosión podría haber llevado a Briggs a abandonar la nave, lo que explicaría por qué estaban las escotillas abiertas. Pero tampoco pudieron corroborar esta información, ya que los barriles hallados en el navío estaban en perfectas condiciones. La historia favorita de terror entre los marineros era la del Kraken, atacando el Mary Celeste, pero se sabía desde el saque que se trataba de un simple mito. Fue hasta el año 2002, cuando la documentalista Anne McGregor reconstruyó la deriva del barco fantasma y afirmó que Briggs tenía su brújula rota, por lo que, según su teoría, habría perdido el rumbo al zarpar. Según sus cálculos, el Mary Celeste se habría desviado 140 kilómetros al oeste de su trayecto. Bajo su hipótesis, cuando el capitán se dio cuenta del error, torció su rumbo hacia la isla de Santa María en las Azores en búsqueda de refugio. Pero, de ser cierto, aún quedaba por responder la gran pregunta: ¿qué ocurrió con la tripulación? Esa era siempre la interrogante que desechaba sin fin de teorías e hipótesis. La única pregunta que importaba en realidad, a 150 años de lo sucedido y tras múltiples investigaciones, ahora con tecnología y recursos, se sigue sin saber qué pasó en realidad con Mary Celeste. Una historia que hasta la fecha todo marino la tiene en mente al momento de levar anclas y zarpar. Si quieres seguir viendo contenido interesante, suscríbete a nuestro canal dándole clic a la campanita. Estas historias son y serán siempre para ustedes.